Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen con la canción Guerra y Paz en su versión 2021, que fue la que me pidieron. Así que, sin más, ya que a Dimash lo tenemos en el canal, obviamente vamos a ir directo allá a ver qué nos transmite Dimash con la canción Guerra y Paz. Allá vamos. ¡Wow! ¡Ay, ese piso! ¡Por Dios! Coro. Bueno, freno antes de empezar para marcar el lugar. Por Dios, tiene piso con pantalla de LEDs y las tres paredes, el fondo, que sería su escenario, todo con pantalla de LED. Una maravilla, no me quiero imaginar lo que puede hacer ahí la voz de Dimash cantando una canción llamada Guerra y Paz. Debe ser una maravilla, no me quiero ni imaginar, porque obviamente está todo ambientado para que luzca. Está divino. Él además está vestido creo que de negro y de blanco. Negro la oscuridad y blanco la claridad, que siempre hablamos de que él utiliza eso para demostrar la evolución y la involución, ¿no? Sí. Ay, atrás el coro. Fíjense ahí nada más. Está usando su voz con aire, como nos tiene acostumbrados, que eso denota cierta confusión, cierta dura, cierto susurro. Y nos está contando quién está dispuesto a ser el primero en confiar, quién está dispuesto en abrir los brazos primero. Y lo dice en un modo con mucha pesadumbre, porque él está con una carita demostrando eso, ¿no? Porque hay que mirar mucho cómo interpreta. Él interpreta muy bien sus canciones y está con mucha pesadumbre en el modo en que está contando la historia y la está interpretando. Y está usando voz de susurro, de duda, porque tiene dudas, y está usando mucho melisma, que podría denotar confusión, los melismas, ¿no? Confusión en su mente, puede denotar movimiento, puede indicar cierta inestabilidad, ¿no? ¡Ay! Un portamento con aire. ¡Ah! Fíjese que en el final hasta el vibrato en una consonante que es la N, no todo el mundo hace vibrar una N, ¿eh? Ese es un detalle. Pero lo llamativo acá, bueno, vamos por la letra, ¿no? Que dijo, ¿por qué al final el odio mata las esperanzas más íntimas? Y ahí hizo un portamento con aire hizo eso. Un portamento con susurro que me llamó mucho la atención, como con dolor lo hizo. Después dijo,
O guerra y paz, o odio y compasión. ¿Cuánto dolor puede soportar un corazón? Y en cada O es O, la, la, O. Bueno, y lo que sigue, que no sé cómo es la primera vez que escucho esta canción, pero son portamentos. Los portamentos se usan normalmente para demostrar caídas, subidas, bajadas. En este caso, él para mí lo que está denotando es dolor, una caída, una lágrima, un dolor. Es guerra y paz, odio y compasión. ¿Cuánto dolor puede soportar un corazón? Y en esa parte, aparte dice, ¿cómo podemos curar y pacificar este mundo? En esa parte sobre todo usa muchísimos melismas que ya sabemos que el melisma son muchas notas en una sílaba. Él pone montones de notas en una sílaba de una manera que parece fácil, pero no lo es, porque él todo lo que hace parece fácil, pero es dificilísimo. Parece fácil porque lo hace él, pero inténtelo. Con cuidado, porque es como los trapecistas, no intenten esto en casa, porque puede ser muy peligroso. Vocalicen bien antes de intentar algo de Divash, por favor, porque él parece que hace las cosas fáciles, pero no son fáciles, son muy difíciles. Todo lo que hace él es muy difícil. Y los melismas que hace él son sumamente difíciles, son rapidísimos. Lleva años de estudio y de preparación lo que hace Dimash, es muy difícil, es realmente muy virtuoso. Y lo que está queriendo demostrar en mi interpretación es esa duda, justamente. ¿Cómo se puede curar y pacificar el mundo? Y no se puede, o sea, nosotros no podemos desde nuestro humilde lugar hacer algo, solo podemos aportar nuestro granito de arena. Entonces, esa confusión lo puede hacer cantando por medio de los melismas. Sigamos. Qué lindo que está. Belting. No hay nada de aire ahí, Está como indignado, ¡ay, Dios! Fíjese la diferencia de las O. Vamos a detenernos acá para entender un poquito qué es lo que hizo. Hizo todo belting. ¿Dónde nos habíamos detenido? A ver, acá, cómo podemos pacificar el mundo. Él ahí puso su voz entera. Ahora sí está queriendo indicarnos algo. Dice, en los dos lados de la balanza entre el hielo y el fuego, el bien y el mal seguirán librando batalla. Y él está usando su voz de belting de pecho, con melismas y bien fuerte, porque no le gusta lo que está diciendo. O sea, lamentablemente yo no puedo hacer nada por esto. La respuesta final llega en un abrir y cerrar de ojos. O guerra y paz, que es lo que antes había hecho en una decadencia, en un portamento, en una caída, en una lágrima, con esa pesadez que yo les digo. Esta vez no, esta vez le hizo con un melisma hermoso,
pero con un poder terrible, increíble. Oh, no sé, bueno, vuelvan para atrás y lo escuchan. Guerra y paz, malentendido y comprensión, porque está enojado. Esta vez está enojado, ya no le da pena. Él está indignado porque todavía siga la guerra y la paz y el malentendido y la comprensión. Las lágrimas acaban convirtiéndose en fósiles con el tiempo, en la muerte. Eso es lo que te está diciendo. Entonces está diciéndolo ya en un belting puro, ni siquiera, no está gritando ni nada, pero está poniendo su voz fuerte, bien seguro de sí, ya sin aire y con unos melismas de una manera mucho más intenso, sin ninguna duda, sin nada de aire. Habrá al menos alguien que aún recuerde el amor y el odio, y ahí concluye la idea. Todo melisma, todo forte, todo belting, y ahora a disfrutar de esa interpretación que realmente es virtuosismo puro y es interpretación al servicio de la canción y la voz puesta al servicio de la canción como Dimash solo puede hacerlo. Ahora repetiría. A ver. Mixta. Volvió a repetir lo mismo, pero ahora pasó a su voz mixta, pasó más aguda todavía, porque está más indignado, está diciendo exactamente lo mismo. Me saqué los anteojos, ahora no leo, pero está diciendo lo mismo. Guerra y paz, incomprensión y entendimiento, las lágrimas acaban convirtiéndose en fósiles con el tiempo, o en muerte con el tiempo. Habrá al menos alguien que recuerde el amor y el odio, las lágrimas acaban lo mismo, exactamente lo mismo. Belting. Pecho, media. Susurro. Breathy. Cabeza. Pero con aire. Mixta. ¡Wow! ¡Qué maravilloso final! Dios santo. Bueno, es como siempre, Dimash. Sorprende en todo lo que hace. Te deja mandíbula caída, como digo yo. Hace unas interpretaciones magistrales. Tiene una voz maravillosa. Qué decir que no haya dicho de Dimash. Es lo más. Espero que les haya gustado la reacción porque a mí me encantó. Ojalá que esto se cumpla, que esto se termine, que las palabras de Dimash sean las palabras. El hermoso canto, la hermosa canción de Dimash sea escuchada y se termine por fin, ¿no? De alguna manera haya algún entendimiento mundial. Mundial, no es nada personal, es mundial. Y todos seamos un poquito más felices y podamos aportar un granito de arena para que cada corazón esté más tranquilo. Si les gustó la reacción, como siempre, suscripción en el cosito de suscribirse, acá abajo tuki en suscripción, campanita al lado para que les avise cuando subo más. Déjenme en la cajita de comentarios qué canción quieren que yo suba. Me encanta que me dejen los comentarios. Yo a medida de lo posible voy a ir subiendo. Y bueno, les dejo todo mi cariño. Me alegra que sigan ahí. Y nos estamos viendo en la próxima reacción. Nos vemos. Un beso grande. Chao.